Hola a todos, bienvenidos al Trono del Monarca, donde los dogmas caen y la verdad se alza. Hoy continuamos con la serie Requiem para Dios. Si eres nuevo, te invito a escuchar la introducción, ya que allí aclaro algunos puntos importantes. Si no eres nuevo, te invito a compartir, comentar, calificar, suscribirse y todo lo que ayude a que este contenido llegue a muchas más personas. Una vez dicho eso, empecemos. El día de hoy tocaremos uno de los temas más sensibles de toda la serie, y por eso se hicieron los capítulos anteriores. Todo para llegar aquí. Hoy hablaremos del mal absoluto. Hoy hablaremos del diablo. Indiferentemente de en qué crean, todos deben conocer el concepto del demonio o del diablo. Y eso no es nuevo. Así como se explicó en el capítulo 1, el mal es esa figura maligna que está allí para dañar y desafiar al dios regente. Un personaje recurrente en todas las culturas, antiguas o nuevas. Aquí hay algunos de ellos. Está Apep o Apophis en el antiguo Egipto, la serpiente que amenazaba con devorar a Ra todas las noches. Está Angra Mainyu en el zoroastrismo, un espíritu maligno opuesto a Ahura Mazda. Está Lilith, que ya hablamos de ella. Está Mara en el budismo, que es el tentador que intentó desviar a Buda de la iluminación. Están el Esquigal, diosa del inframundo en la mitología sumeria, y Hades, dios del inframundo en la mitología griega. Está Set, dios del desierto y la violencia, que mató a su hermano Osiris. Está Tezcatlipoca, un dios poderoso y asociado con la oscuridad. Está Pazuzu, un demonio mesopotámico de los vientos. Están los Rakshasas, seres demoníacos que se oponen a los dioses. Y todos deben recordar al famoso Iblis, del cual hablamos en el primer capítulo. Estos son solo unos ejemplos de cómo en toda cultura siempre existe una figura opuesta al orden y las leyes. Pero yo les pregunto, ¿de verdad existe el mal? Aquí entramos en los temas de la psicología. Deben saber que el bien y el mal son como el tiempo. Es decir, son construcciones sociales diseñadas para definir qué es correcto y qué no es correcto según la sociedad o una época específica de la sociedad. Como ejemplo, les puedo dar que en la sociedad actual, ahora se están promulgando o defendiendo muchas cosas que hace 50, 30 o incluso 20 años atrás eran malas y ahora son buenas. Otro ejemplo. En los países de Oriente Medio, en los años 80, los países o las ciudades eran muy liberales y occidentalizadas. Y ahora regresamos a la supresión del Islam radical. Entonces, si entendemos que el bien y el mal en realidad no existen, debemos poner en contexto, de igual forma, cuál es el papel del acusador. Porque en realidad eso es lo que significa diablo. Significa acusador o calumniador, el que desafía. En el capítulo 1, en el capítulo del Dios que la religión no quiere que conozcas, hablé del origen de Iblis y de Lucifer. Aquí hablaremos un poco más a detalle de esto. Como muchos ya saben, Lucifer fue un ángel. Bueno, no fue un ángel. Él fue el ángel. El segundo ser más poderoso en todo el reino de Dios. Líder de legiones de ángeles. El ser más sabio y poderoso después del mismísimo Creador. Y como en la misma Biblia dice, que fue la creación perfecta de Dios. Y aquí volvemos a tocar el punto que se habló de la perfección de Dios. Si Lucifer,
tenía todo, podía hacer todo, y era perfecto. ¿Por qué se rebelaría? La Biblia dice que fue por envidia, de querer y tener más. Pero de nuevo, lo tenía todo. Y para ahondar un poco más en esto, deben tomar en cuenta dos puntos o detalles de los que normalmente no se habla. 1. Aquí volvemos al primer capítulo. ¿Cómo un ser de luz, puro y perfecto, conoce la envidia? Dicen que Lucifer quería el trono de Dios, quería hacer lo que él hacía. Pero les pregunto, ¿para qué? ¿Por qué? De nuevo, él lo tenía todo. Todo. Y aún, si eso fuera cierto, deben tener en cuenta algo. A diferencia de Iblis, Lucifer no fue el único en rebelarse. 1/3 de los ángeles del cielo se unieron a Lucifer. Es decir, el 33% de todos los ángeles del Dios, seres de luz que vivían bajo el manto y la gracia de Dios, decidieron que Lucifer tenía razón y se unieron a él. Y 33% no es un número pequeño. Así que algo tenía Lucifer que los convenció. Punto 2. Todo esto pasó miles de años o eones antes de que el mismo Dios creara a los humanos. Cuando Dios expulsó a Lucifer del cielo, lo condenó a vivir a él y a sus seguidores en la tierra. Nuestra tierra. Así que les hago otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué en este planeta? ¿Y por qué crear el Edén aquí? Y aquí es donde la historia de Lucifer e Iblis se conectan de alguna forma. Iblis, como ya había mencionado, se negó a postrarse ante Adán, ya que se creía un ser superior porque él era de fuego mientras que Adán era de barro. Así que como castigo, Alá lo desterró, pero no antes de hacer un trato con él y de permitir que Iblis se convirtiera en el tentador de los humanos hasta el día del juicio. Y esto les debe parecer muy similar a Lucifer. Dios lo expulsó del cielo. Lo desterró a un mundo inhabitado, donde posteriormente Dios colocaría a su creación más reciente, los humanos. Un lugar donde también crearía un paraíso para los humanos para que ellos gobernaran, y donde colocaría el árbol de la vida y del conocimiento. La única cosa que los humanos no podían tener acceso. Y les pregunto de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué darle a los humanos algo que no pueden tener? Aquí es donde la historia de Iblis y Lucifer se conecta. Una teoría dice que Lucifer hizo el mismo trato con Dios que Iblis, aunque decir trato es un poco incorrecto. Se dice que el papel de Lucifer es el mismo o muy similar al de Judas. Existe un libro de Judas, un apócrifo, que cuenta la historia desde el punto de vista del mismo Judas. Y allí se relata que Judas traicionó a Jesús porque el mismo Jesús se lo pidió. Era su misión. Si recuerdan el capítulo anterior, hablamos del destino y de que todo lo que le pasó en la vida a Jesús estaba predestinado. Por consiguiente, no sería extraño pensar que el mismo Jesús movió los hilos para que las cosas pasaran y Judas lo terminara traicionando. Pues se dice que con Lucifer es lo mismo. Al él ser el ser más poderoso del cielo después de Dios, fue encomendado a probar, tentar y corromper todas las creaciones de Dios, incluidos los mismos ángeles. Y por eso fue enviado a la tierra antes de la creación del Edén. Por eso él estaba aquí cuando Adán y Eva fueron creados. Y por eso los tentó con la verdad. Sí, con la verdad.
Dios les dijo que si comían del árbol morirían. Lucifer les dijo que no morirían y no murieron. Y sí, sé que muchos pensarán que era una muerte espiritual, que se convirtieron en mortales, que se alejarían de la gracia de Dios, y es un punto válido. Pero el punto principal de esto es que Lucifer, a diferencia de lo que muchas religiones relatan, no les mintió. Muchas religiones relatan que el diablo es el rey de las mentiras, pero se olvidan u omiten otro punto. No puedes ir al infierno si fuiste engañado. La misma Biblia dice que si hay arrepentimiento, se puede ser perdonado. Aquí algunos versículos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Proverbios 28:13. Quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien los confiesa y los deja, halla perdón. Segundo de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En el Corán 39:53. Oh siervos míos que habéis cometido excesos contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Alá. En verdad, Alá perdona todos los pecados, Él es el absolvedor, el misericordioso. En el Corán 66:8. Oh creyentes, arrepentíos ante Alá, con un arrepentimiento sincero. Puede que vuestro Señor borre vuestras malas acciones. En el Corán 2:222. En verdad, Alá ama a los que se arrepientan y a los que se purifican. En el Corán 11:13. Y pedid perdón a vuestro Señor y arrepentíos ante Él. Él os concederá una nueva vida. Y así en realidad hay muchos. El tema es que las personas engañadas, entre comillas, tienen el derecho a decir que fueron engañadas y que lo que el diablo les ofreció era una mentira y por eso pecaron. Y si eso se demuestra que es verdad, entonces serán absueltos. Por consiguiente, el diablo no miente. Él dice lo que ofrece, con pros y contras. Y si la persona acepta esas condiciones, no hay arrepentimiento que valga. El diablo no engaña, susurra. Le habla a la parte más oscura de cada ser humano, esa parte que todos quieren ocultar. Y si la persona sucumbe a estos susurros, se aleja de la salvación. Y nadie lo dice mejor que el mismísimo Lucifer en la serie The Sandman. Lucifer dice: yo no les dije que vinieran, ellos lo escogieron. El infierno es eso, a donde vienen los mortales muertos a torturarse. Y como todo masoquista, ellos dan las órdenes: quémame, congélame, cómeme, hiéreme. ¿Y qué gano yo con eso? Aquí Morfeo le responde: sus almas. Y Lucifer dice: oh, por favor, ¿para qué necesito yo las almas? No se puede poseer el alma de nadie. Ellos se pertenecen a sí mismos. Solamente tienen que aceptarlo. Me culpan por sus fracasos. El diablo me obligó a hacerlo, dice. Yo jamás he hecho que nadie haga nada. Jamás.
viven sus insignificantes vidas y cuando mueren, vienen aquí y esperan que yo cumpla con sus deseos de dolor y retribución. Esa es la misión, la labor de Lucifer. Es la oscuridad que las personas deben conocer para poder apreciar la luz de Dios. Si es que crees en Dios. Si no, pues lo puedes ver como el karma, la ley de equivalencia, la tercera ley de Newton. Sea como sea, debe existir un equilibrio de poder. Debe existir una dualidad. Debe existir la antítesis de todo. Y ese es el papel de Lucifer, ser la antítesis de Dios. El que empuja a su creación a buscar a Dios. Ojo, atentos. Esto obviamente no disminuye ni su poder ni justifica sus métodos. En todo el sentido de la palabra, él es el malo de la historia. Pero lo que deben considerar es la naturaleza de esa maldad. Y aquí es donde muchos tendrán un choque cultural, porque lo crean o no, Lucifer sigue trabajando de cierta forma para Dios. Y no lo sabían o no lo habían considerado porque la religión no quiere que lo consideren. El mismo Lucifer no quiere que lo consideren. Él mantiene a muchas personas en las iglesias con sus susurros. Él hace que la gente se oculte en la religión. Y como dije en el capítulo de las cadenas de la fe, ese no es el camino a Dios. Cada uno tiene el poder de luchar contra Lucifer, contra la tentación, en el caso de no creer en Lucifer. Y ese es el poder de la fe, la verdadera fe. La fe libre y sin cadenas. Y como dije, ni la iglesia ni el mismo Lucifer quiere que encuentren esa fe. Ellos quieren que ustedes sigan escondidos para que su trabajo sea mucho más fácil. Pues yo les sugiero que dejen de esconderse. Salgan y enfrenten ese lado oscuro que hay en sus corazones. Reconozcan sus debilidades. Acepten sus defectos. Como diría el gran Tyrion Lannister, usen sus defectos como armadura para que nadie los pueda usar como armas. Ese es su poder. Y si lo hacen, le quitarán cualquier oportunidad a Lucifer o Iblis para tentarlos. Y allí habrán ganado. Recuerden, la verdad es un eco. La libertad es un acto. Nos vemos en el siguiente capítulo.